un cirujano argentino definido como generoso y sin límites, quien dedicó su vida a su profesión y a sus pacientes, revolucionario de la medicina gracias a su gran descubrimiento que permitió salvar millones de vidas. Hoy vamos a contarte quién fue el Dr. René Favaloro, cómo llegó a ser una eminencia de la medicina y su trágico desenlace en esta nueva sección titulada Las grandes figuras de la humanidad. René Jerónimo Favaloro nació el 12 de julio de 1923 y se crió en el barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era hijo de Juan Manuel Favaloro e Ida Rafaeli, quienes eran carpintero y modisto respectivamente. Siempre estuvo comprometido con el conocimiento, gracias en parte a su abuela materna, quien le transmitió su amor por la naturaleza, y a su tío, quien era médico y con quien tuvo oportunidad de conocer de cerca el oficio. Sí sé que esa temprana experiencia fue un poco el puntapié para seguir su carrera de medicina. Al igual que de sus padres, aprendió a valorar el trabajo y el esfuerzo. Sus estudios comenzaron en la escuela número 45, Manuel Rocha, y terminó en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata, donde conoció a docentes quienes le infundieron los principios sólidos de profunda base humanística, como la libertad, justicia, ética, respeto, búsqueda de la verdad y participación social. Al finalizar la escuela secundaria ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde en su tercer año comenzó a realizar las residencias en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Allí fue donde se acrecentó su vocación de tomar contacto por primera vez con los pacientes. Fueron 2 años en que prácticamente vivió en el hospital. Gracias a esto obtuvo un panorama general de todas las patologías y tratamientos, como también aprendió a respetar a los enfermos, la mayoría de ellos en condiciones humildes. Es más, como no quería desaprovechar la experiencia, se decía que con frecuencia permanecía en actividad entre 48 y 72 horas seguidas. Todo hacía suponer que su futuro estaba allí. Sin embargo, la cosa cambió cuando en 1949, siendo un médico recién recibido, le llegó una vacante para médico auxiliar. Él accedió con gusto a este puesto y le pidieron que completara una tarjeta con sus datos, pero el último renglón debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno. Ese pequeño requisito resultaba humillante para alguien como él, quien perteneció a movimientos universitarios que luchaban por mantener a la Argentina una línea democrática de libertad y justicia. Poner la firma en esa tarjeta significaba traicionar todos sus principios. Por ende, le contestó que eso lo iba a pensar. Para esa época, en mayo de 1950, Favaloro decidió trabajar en un alejado pueblo de La Pampa. Allí se comprometió con las alegrías y sufrimientos de los pacientes de esa región. Al poco tiempo, se le sumó su hermano Juan José, quien era médico también. Durante 12 años, los dos hermanos se empeñaron en mejorar la salud de la población en esa remota región, reduciendo la mortalidad infantil de la zona, la desnutrición y la cantidad de infecciones en los partos. Capacitaron y educaron al personal médico y participaron en actividades comunitarias dirigidas a mejorar la atención de la salud. Para esa época también se actualizaba con publicaciones médicas y realizaba cursos de capacitación en La Plata. Se interesó en las intervenciones cardiovasculares y la cirugía torácica. Empezó a ver la forma de terminar su etapa de médico rural y capacitarse en los Estados Unidos. Así fue como en el año 1962 se decidió a viajar a Ohio, Estados Unidos, e incorporarse al servicio de cirugía torácica y cardiovascular de la Cleveland Clinic. En un principio trabajó primero como residente y luego en el equipo de cirugía en colaboración con médicos locales, concentrando su trabajo en enfermedades valvulares y congénitas. Posteriormente se interesó en otros temas, como las cineangiocoronografías y al estudio de la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco. De hecho, Favaloro tenía un carácter muy particular. Cuando algún ayudante se incorporaba a la sala de operaciones preguntaba: "How many madre did he say?". Así que háganse una idea de cómo era entrar al quirófano. Obviamente sin resentimiento, ya que era una olla a presión y así descomprimía después de pedir disculpas a todo el mundo. Más allá de su carácter, el 9 de mayo de 1967, Favaloro revolucionó la cardiología mundial al operar exitosamente a una mujer de 51 años mediante la técnica de bypass o de cirugía de revascularización miocárdica,
la cual consistió en redirigir la sangre por fuera de la zona parcial o completamente bloqueada de una arteria del corazón para mejorar la circulación sanguínea y así poder llegar al músculo cardíaco. La célebre intervención permitiría mejorar la función cardíaca y reducir el riesgo de morir a causa de una enfermedad cardíaca, además de mejorar sustancialmente la calidad de vida de los pacientes coronarios. Estas operaciones fueron su principal trabajo en su carrera, lo que dio prestigio internacional, ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia de la enfermedad coronaria. Fue tal el logro médico que, en el año 1970, editó un libro, tanto en inglés como en español, llamado Tratamiento quirúrgico de la arteriosclerosis coronaria. Incluso hoy en día se realizan entre 600.000 y 700.000 cirugías de este tipo por año solamente en los Estados Unidos. Un año después, en 1971, decidió volver a Argentina para continuar con su profesión. Para él, enseñar y trabajar en su país era la mejor forma de patriotismo. Así que le explicó en una carta al jefe de cirugía de Cleveland Clinic sus motivos de renuncia y por qué quería volver a su país de origen, ya que su propósito principal fue dedicar el último tercio de su vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires, en donde puede desarrollar un departamento bien organizado para entrenar a los cirujanos del futuro. Así fue como, en el año 1971, regresó a la Argentina para operar en el Sanatorio Güemes de la capital federal. Una noche de la década del 70, en Buenos Aires, un paciente los invitó a cenar a su casa a Favaloro y Luis de la Fuente, otro prestigioso médico y cardiólogo clínico. Entrada la madrugada, surgió la idea de crear una fundación. En una primera instancia, Favaloro no quería que tenga su nombre. Sin embargo, su nombre brillaba en ese momento en todo el mundo. Por ende, era una buena forma de atraer fondos. Así que después de un par de copas, lograron convencerlo. Así fue como, con una meta a cumplir, creó la Fundación Favaloro en 1975, junto con otros colaboradores, y afianzó la labor que venía desarrollando desde su regreso al país. No solo era una clínica, además era un centro de capacitación donde estudiaban alumnos de diferentes partes del mundo y donde cada 2 años se celebra el Congreso de Cardiología para el consultante. En el año 1980 creó el Laboratorio de Investigación Básica. En el año 1992 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro y posteriormente, en agosto de 1998, la Universidad Favaloro, gracias a la creación de las carreras de ingeniería que amplió la oferta académica a otros campos del conocimiento. Para ese entonces, Favaloro fue miembro activo de 26 sociedades, correspondiente a 4 y honorario 43, además de recibir innumerables distinciones nacionales e internacionales. Sin embargo, todo cambió en el cambio de milenio. Corría el año 2000 y la Argentina estaba sumergida en una crisis económica y política. La Fundación Favaloro se encontraba en una difícil situación, ya que era acreedora de grandes deudas del PAMI y otras obras sociales, además de encontrarse endeudada en millones de dólares estadounidenses. Esta situación desesperó a Favaloro, quien envió una gran cantidad de cartas pidiendo ayuda al gobierno argentino, con poca suerte de que ninguna fue respondida. Incluso se reunió con el presidente Fernando de la Rúa. El 29 de julio del año 2000, a sus 77 años de edad, mismo día del cumpleaños de su amigo el cardiólogo Luis de la Fuente, quien en su momento le había convencido de volver a Argentina, se encerró en el baño de su casa y de manera irónica con un arma de fuego se disparó en el corazón. Tras este fatídico desenlace, se conoció que Favaloro había dejado en su departamento 7 cartas cuyo contenido fue revelado parcialmente. En una de ellas se explicaba que la crisis económica que atravesaba la Fundación Favaloro había sido desencadenante de su determinación, expresando que la sociedad argentina necesitaba de su muerte para tomar conciencia de los problemas en los que estaba envuelta y estaba cansado de ser un mendigo en su propio país. La noticia de la muerte de René Favaloro conmocionó al país y al mundo. Durante unos días solo se habló de eso y de los posibles motivos de su suicidio. A Favaloro se lo admiraba por su pericia como uno de los mejores cardiocirujanos del mundo, pero más aún, se lo quería por su humanidad que desbordaba más allá de la compleja y sofisticada profesión. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 o el 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Así que bueno, esa fue la vida del doctor René Favaloro, un hombre que vivió y murió por la medicina.
Si les gustó y les interesa que hagamos más videos hablando de otras figuras importantes que ayudan a la humanidad y al mundo, háganos saber abajo en los comentarios de este video.